les bendiga y Dios les guarde. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe en esta poderosísima mañana que el Dios Todopoderoso nos está regalando. Que Jehová en esta mañana haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de nosotros bajo el tema dirigido por su voz. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 9 del libro de los Hechos a la altura del verso 6. Leemos en el nombre de Jesús y dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bendito sea Jesús para siempre. Qué hermosa esta palabra que hemos leído en este momento, especialmente para aquellos que deseamos más de Dios y que queremos ser dirigidos por la voz de Dios, que queremos ser guiados por la voz de Dios. Lo que vemos aquí es el llamamiento de Pablo cuando aún era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el cual luego se convertiría en Pablo, el apóstol de Jesucristo, apóstol a los gentiles, ¿verdad? Llamado por Dios a través de Cristo Jesús, para que en él se mostrase el sufrimiento que debía padecer el siervo de Cristo con tal de alcanzar al mundo para el Señor. Y en este momento vemos que él está siendo dirigido por la voz de Dios. Recordemos que se le apareció el Señor en el camino diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una gran luz, un destello de luz tan poderoso y un estruendo tumbó a Saulo de la cabalgadura al piso. Y bueno, en ese momento él quedó ciego. Dice que fue llevado luego por aquellos que andaban con él a Damasco, a un lugar allí donde él reposó 3 días en ayuno y oración. Y bueno, allí comenzó su ministerio. Todos conocemos el ministerio de Pablo, y los que no saben el ministerio de Pablo, pues les invito a leer el libro de los Hechos. Yo voy a hacer un resumen breve de este. Pablo toda su vida fue dirigido por el Espíritu Santo una vez conoció a Jesús. En el capítulo 13 vemos su escogencia por el Espíritu de Dios para ser apóstol a los gentiles, y fue enviado a su primera misión para alcanzar precisamente las multitudes que Dios quería alcanzar del pueblo gentil. Luego vemos a Pablo en un momento dado ya siendo un predicador connotado, un predicador muy conocido. Dice la palabra de Dios que él estaba orando, eufórico, porque quería ir a Asia a predicar el evangelio. Sin embargo, mientras estaba durmiendo tuvo una visión de noche, y esa visión se aparecía un hombre macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo en el Espíritu comprendió claramente que era el Espíritu de Dios que lo dirigía a Macedonia, porque no era el momento de ir hacia Asia. Y esto es extremadamente importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no somos dirigidos por la voz de Dios, cometemos errores que luego nos hacen fatigar y el camino se vuelve tortuoso. Un camino que debió ser placentero, aún en medio de las dificultades, se vuelve tortuoso, dificultoso, incómodo muchas veces porque no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, por la voz del Espíritu Santo, automáticamente recibimos paz en aquello que hacemos, recibimos gozo, y aunque no alcancemos aquello que supuestamente debimos alcanzar, ciertamente recibiremos paz porque el mismo Espíritu de Dios nos dirigió en esa misión o en esa acción que realizamos en ese momento. También vemos en la palabra, en Hechos capítulo 8, vemos a Felipe, este hombre de Dios, el evangelista, que era diácono en la iglesia. Dice la palabra de Dios que él llegó a Samaria y empezó a predicar el evangelio, y allí creó un gran avivamiento en aquel lugar, Felipe, por medio de las señales del Espíritu de Dios sobre su vida. Y luego viene un ángel, se le aparece en visión y le dice: pasa a un lugar desértico y allí recibirás instrucciones. Una vez en el lugar desértico, escuchó la dirección del Espíritu Santo que le decía que se acercara al carruaje de un etíope que estaba pasando por allí. Y bueno, todos sabemos lo que aconteció, y si no lo sabe, pues fíjese que allí el etíope recibió la palabra de Dios y se bautizó aquel día. Y dicen los expertos teólogos postbíblicos que a través de este hombre se alcanzó gran parte de África y el evangelio entró a África. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando somos dirigidos por la voz de Dios, nuestro ministerio va a ser efectivo donde quiera que nosotros lleguemos. Cuando somos dirigidos por la voz de Dios, los enfermos van a sanarse, los endemoniados van a ser libres, y los que están perdidos serán salvados por el poder de Dios, porque esa es la misión de la iglesia. Cuando la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, cuando la iglesia no es dirigida por pasiones ni por sentimientos, sino por el Espíritu Santo de Dios, entonces la iglesia será efectiva. Es por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, que debemos ser dirigidos por la voz de Dios. Y si usted no es creyente, primero usted necesita tener un encuentro con Dios para que le entregue su vida a Cristo, y entonces luego procurar que esa voz que lo salvó también lo dirija en cada paso que usted va a dar en su vida. Y recuerde, no someta solamente aquellas cosas que usted cree conveniente delante de Dios, sino que someta toda su vida a Dios para que su vida sea prosperada conforme al deseo divino de nuestro
nuestro Dios en Cristo Jesús. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y recuerda siempre esperar la dirección de su voz. Amén y amén.